Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Integrados y Conversaciones Integradas, el programa que integra a todas las carreras del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza. Y hoy es un placer comenzar en este ciclo 2026 con la gente de la licenciatura en Educación Física. Vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que nos atraviesa y un tema del cual todavía hay que seguir generando y fomentando su difusión, su tratamiento y, por qué no, ir aprendiendo también en el día a día de las aulas, de los programas de estudios y de muchas cosas más, porque vamos a hablar de la educación física y la neurodivergencia. Vamos a estar abordando cuáles los beneficios, cuál es la importancia del movimiento, de la educación física, cuáles son las herramientas concretas que puede aportar el juego, que puede aportar la educación física en el caso de estudiantes neurodivergentes. De este tema y de todos los que quieran, obviamente, conocer de qué tratamos en Integrados, nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tienen acceso a todo el material de este ciclo 2026, de los ciclos anteriores, conocen a nuestros invitados, tienen sus currículums completos y sobre todo tienen material para descargar si les ha sido interesante la temática para seguir investigando. Así que no hay excusas, por la radio de la universidad, como siempre, hace ya 15 años nos escuchan en www.radiouniversidad fm891.edu.ar. Pueden bajar la app de Radio Universidad a su dispositivo móvil y nos llevan donde quieran y donde estén. Y como siempre, agradecemos a toda la Escuela de Artes, Medios e Innovación que nos da este espacio, a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a sus autoridades y a los queridos coordinadores que están siempre acompañándonos en cada uno de estos programas y a todo el equipo de integrados. Diana García en la producción general, Sergio Sosa en la producción, colaboran con nosotros Angélica Álvarez y Maximiliano Brandoli. Nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter nos buscan como Integrados RU. Mi nombre es Florencia Romano y agradecemos a más de los 400 docentes investigadores, ya vamos sumando más, que han formado parte de conversaciones integradas alrededor de más de 20 países de todo el mundo en estos ciclos que ya estamos compartiendo con ustedes. Dicho todo esto y sin más, presento a nuestros invitados del día, los que nos van a llevar luz sobre este tema que vamos a tratar hoy. Recibimos, como siempre que hablamos de educación física, a María José Abriata, es licenciada en educación física y licenciada en kinesiología y fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y el profesorado de educación física en nuestra universidad. Majo, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? Bueno, contenta de este primer programa del nuevo ciclo 2026 para educación física. Sé que ya arrancaron otras por ahí, pero educación física estamos arrancando hoy, así que bueno, como empezando el año con toda la fuerza y siempre este espacio para poder compartir conocimientos de otros lugares, que siempre está bueno poder cotejar. Así que bienvenido a este espacio. Gracias, un placer, Majo, como siempre, que nos acompañes. Vamos a recibir a una docente de la casa, Ornella Mogni. Vos me decís si está bien dicho así. Ornella, tu apellido pronunciado, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza, donde desarrolla actividades académicas en el área de las ciencias sociales. Es licenciada en educación física e integra la cátedra de introducción a la actividad física al especial del profesorado de educación física. Participa en la formación de futuros docentes y promueve las prácticas que contemplan a la diversidad. Ornella, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todas. Gracias. Estoy muy agradecida y muy contenta de este espacio, de la invitación y de poder estar acá junto a ustedes para conversar sobre la temática que nos reúne aquí, las neurodivergencias y la educación física. Gracias, Ornella, un placer.
Muchas gracias, Flor. Buenas tardes a todos. Esperemos que sea una excelente jornada académica y que podamos dar un poco de lo que sabemos y poder aclarar ciertas dudas para el personal que nos vaya a ver. Gracias, un placer. Y desde México recibimos a Clarisa Sánchez Porras, es doctoranda en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, desarrolla actividades académicas y de investigación relacionadas con la inclusión educativa y las metodologías de apoyo en contextos escolares en la Universidad Autónoma de Baja California. Su trabajo se orienta a la articulación entre educación física, neurodesarrollo y prácticas inclusivas. Clarisa, un placer recibirte, bienvenida. Hola a todos, un placer estar aquí con ustedes y sobre todo tener esta oportunidad de dialogar y de poder compartir conocimiento y sobre todo también seguir aprendiendo sobre estos temas. Un gusto. El gusto es nuestro. Bueno, Majo, vamos a empezar a desandar este camino. Esta temática se pensó porque realmente no me atrevo a decir que hay más diagnósticos porque no tengo la estadística, pero sí que se es más consciente de que muchas veces cosas que antes pasaban desapercibidas o pasaban como algo más o no se le prestaba atención, ahora se pueden encuadrar desde lo conceptual, en ponerle un nombre, se puede trabajar sobre ello, se puede formar a profesionales que puedan atender a estas circunstancias. Y hoy vamos a hablar de la neurodivergencia, ¿no? Seguramente cada vez lo escuchamos más, se va haciendo por suerte parte de nuestro vocabulario, ¿no? Pero todavía imagino que hay muchas cosas para trabajar, que hay también muchos estigmas, muchos prejuicios, que hay a veces temores por parte del alumnado y por parte de los docentes también cuando hay que trabajar en las aulas estos temas. Y qué mejor que estos espacios para generar conocimiento y espacios donde se puedan poner en común herramientas y formas de acción que pueden ayudar a los estudiantes. Sobre todo es muy importante esto, Flor, por el tema de que nosotros somos una carrera que está formando formadores. Entonces, como vos bien decías, hoy en día hay mucho más diagnóstico y el que haya más diagnósticos tiene que ver justamente con tener más atención con respecto a eso y un diagnóstico no lo define a uno, pero sí le da las herramientas para poder salir adelante con las mejores posibilidades. Yo soy una persona agradecidísima de que hace 40 años atrás, cuando realmente no era algo usual, un diagnóstico en neurodivergencia, a mí me pudieron diagnosticar y gracias a eso yo desde primer grado estuve siempre acompañada con psicopedagoga. Yo soy disléxica, tengo déficit de atención, tengo el combo así de neurodivergencias aplicado y por suerte tuve un seguimiento muy cercano desde el primer grado donde detectaron el inconveniente en casa y bueno, me pudieron diagnosticar y realmente he ganado muchísimas herramientas que hoy en día empiezo a encontrarme con muchos más chicos en el aula que dicen, bueno, yo soy disléxico, yo tengo TDAH, yo tengo diversas situaciones que andan en el aula y poder prestar atención a eso y que los docentes también tengan las herramientas para poder facilitar el aprendizaje, técnicas de estudios diferentes, modos de evaluación diferentes. Entonces, muchas veces no condicionar, sino dar posibilidades a todos y insisto, que el que se está formando para formar sepa y entienda que esa diversidad puede tomar a lo propio y a otras cuestiones, yo creo que es algo sumamente importante. Qué interesante, Majo, esto que nos contás y sobre todo también enmarcar cada situación en el contexto que merece, ¿no? Y esto que decías, sí, no para estigmatizar o poner una etiqueta a quien está, ni mucho menos justamente, digamos, a veces no es necesario generar prácticas que sean totalmente diferenciadas, sino herramientas que puedan adecuarse a lo que necesita cada una de las personas. Ornella, la neurodivergencia, entendida en principio como lo que se contrapone de alguna manera a lo neurotípico, digamos, pero que es una manera diferente de aprender y que el cerebro estructura ciertos conocimientos. No es una patología, esto está bueno dejarlo claro desde el comienzo, y todos los estudiantes que tengan esta situación están en capacidades de aprender a su manera y con las herramientas adecuadas. Sí, por supuesto, no estamos hablando de una enfermedad o de una patología, sino que cuando hablamos de neurodivergencias estamos refiriéndonos a un procesamiento diferente, ¿no? De los estímulos externos y de la relación con el entorno también. Y hoy hablamos de una condición, de una característica que tiene la persona, digamos, quitándole el peso de la mochila a la persona, porque la persona primero es persona, no es
ni su patología, que en este caso no hablamos de patología, ni su condición. Primero es una persona, después tendrá cada persona ciertas características, ¿verdad? Por eso hoy se habla de una condición. Bien, y en esta condición, Ornella, es importante hablarla, decirla, manifestarla, porque quizás en la escuela uno tiene, ¿no? El acompañante, la familia se ocupa, pero a veces llegan a la universidad y a la educación superior totalmente autónomos y por sí mismos, ¿no? Imagino que debe ser importante encontrar también el momento para establecer esa conexión con el docente y que pueda ponerse de los dos lados, ¿no? Al servicio de lo que necesite la persona. Sí, totalmente. Siempre y cuando la persona lo necesite y sienta las ganas de compartir con el docente, ¿sí? Sobre su condición, es importante que lo pueda hacer para que el docente también pueda llevar a cabo las estrategias de apoyo que sean necesarias para garantizar la trayectoria educativa del estudiante o de la estudiante. Claro. Hablando de estos apoyos, Clarisa, ¿qué es importante hoy cuando hablamos de neurodivergencias? ¿Qué es importante encontrar en los futuros profesionales? Es muy importante, sobre todo esta parte de la concepción, que sepan que la neurodivergencia no es más que nada, como bien lo decían, una condición, sino son formas distintas de aprendizaje. En estas formas distintas de aprendizaje, nosotros tenemos que ver como docentes cómo es el procesamiento cognitivo de esos estudiantes, cómo es su atención, su memoria. Tenemos que enfocarnos específicamente en los estudiantes para ver definitivamente cómo se puede abordar cada una de las estrategias, pues para ellos, ¿no? Respondiendo a principios como el de equidad. En este caso, pues cuando nosotros vamos a hablar de cómo puede ser este aprendizaje, tenemos que enfocarnos en puntos muy específicos. Por ejemplo, en la velocidad de su procesamiento, tenemos que enfocarnos en su memoria, en cosas como los que ya les mencioné anteriormente, para poder generar una estrategia ideal para el alumno, ya que en muchas de las ocasiones las mayores barreras se encuentran dentro del aula. Mm. Esas barreras de aprendizaje que impiden que el alumno avance, que impiden que el alumno esté precisamente en esa interacción con su contexto de manera idónea, pues desafortunadamente se encuentran en el aula. Claro, totalmente. A veces, digamos, los pares también, digamos que ponen algún tipo de barrera, ¿no? Quizás porque al otro lo ven justamente diferente desde la manera de comprender algo o alguna regla, imagino, ¿no? Que hay mucho juego arreglado en educación física o entender la regla o las formas de convivencia o la manera de expresarse. Pero bueno, allí la mirada del docente será entonces la que aporte este valor para poder darle las herramientas que necesite. Leonor, y cuando hablamos de neurodivergencia en el aula, en la educación física, ¿cuáles son los beneficios de la educación física para personas neurodivergentes? Bueno, yo pienso, o por lo menos no tanto pienso, está comprobado ya científicamente que una de las mayores características o beneficios que puede obtener esta población son las relaciones sociales. Es muy importante el apoyo tanto del contexto familia, comunidad, escuela, porque son los que forman la base para ellos poder ganar la confianza, para poder saber que según ellos, como dicen, no son diferentes, pero es una diferencia que aporta muchísimo. Hoy los niños neurodivergentes tienen una capacidad de raciocinio y una inteligencia donde esté bien manejada por el equipo multidisciplinario correspondiente, puede ser un diamante en bruto que pueda aportar muchísimo a nuestra sociedad. Entonces, después que se tenga ese apoyo principal, sobre todo de la familia, porque si el niño o la persona, porque no solamente estamos hablando pues de niños, si la persona siente ese apoyo de su primer núcleo, de su primer círculo social, porque la familia es un círculo social también que excluye o incluye, porque de ahí empiezan ellos a saber qué es exclusión y qué es inclusión, ¿no? Entonces, después que la familia juega ese papel fundamental, ellos lo pueden visualizar en el colegio, más allá del típico cliché que sabemos de los beneficios a nivel de salud, a nivel de los diferentes sistemas que tiene el organismo, a nivel de su capacidad intelectual, de poder compartir, de poder socializar, de poder desarrollar habilidades tanto físicas, motoras, blandas, motricidad gruesa, motricidad fina, todo después que esté encaminado con un buen orientador
porque no nacemos sabiendo esto, o sea, esto es una constante, nadie va a saber que el día de mañana te va a llegar un estudiante neurodivergente a la aula de clase, sino cuando lo tienes listo, te llegó, no tenías ninguna capacitación, no tenías ningún conocimiento. Ok, vamos a capacitarnos en esto, vamos a leer un poco mientras llega algún curso, mientras hay algún taller. Opciones hay miles en la web y uno tiene que saber ya como investigador, como docente, como profesional, como psicopedagogo, cuáles de esas estrategias que encontramos en la web sí pueden servir, no podemos adaptarnos a esta población. Pero dentro de ellas, en lo personal, yo siento que la adaptación social juega un papel fundamental para que ellos no sean aislados por la sociedad ni se autoaíslen, que es algo también que suele suceder dentro de ellos. Gracias, Leonor. Clarisa, ya te doy la palabra, pero antes le cuento a nuestros invitados y a nuestros oyentes que están del otro lado que la radio de la universidad va con vos donde vayas, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, te bajas a tu dispositivo móvil la app de Radio Universidad y también nos escuchas donde vayas, y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, y allí tenés acceso a todo el material de este ciclo 2026 y de los ciclos anteriores, ¿eh? Pero muy importante, podés bajar los papers, en este caso de nuestras invitadas, que están disponibles para que puedas seguir interiorizándote en la temática si ha sido de tu interés. Hoy hablamos de educación física y neurodivergencia, estamos definiendo muy por arriba a qué llamamos neurodivergencia, las herramientas que podrían ser necesarias para un profesional en educación física que pueda tener, y ahora vamos a ir ahondando, ¿no?, en estos aspectos. Pero continuando con la charla, Clarisa, te doy la palabra. Sí, gracias. Gracias, Flor. Y de hecho, lo que comentaba la doctora Leonor es bastante cierto, interesante, y complementando esta respuesta, también uno de los beneficios importantes de la educación física en los alumnos neurodivergentes, pues es precisamente que se fortalece la confianza y la autoestima de los pequeños neurodivergentes, pero también existe esta motivación hacia la actividad física. O sea, cuando nosotros vemos estos beneficios, descubrimos que, bueno, a nivel mundial hay índices impresionantes de obesidad y sobrepeso, entonces también el hecho de que nosotros propiciemos estos apoyos, de que se les dé la parte inclusiva que se requiere, también se está fomentando esta parte de la motivación hacia la actividad física, que es un punto que a mí me parece importantísimo, porque pues muchos de ellos pueden terminar siendo grandes deportistas, ¿por qué no? Y muchos de ellos pueden, tal vez quizás en una escuela, en un contexto, no puedan sentirse tan identificados, pero en el deporte sí. Entonces, esta parte también es muy, muy importante. Muy interesante, Majo. Hoy hablábamos, bueno, estaba comentando yo con colegas y no tengo el título del estudio específicamente, pero que ya había muchos estudios acerca de la importancia de hacer actividad física quizás en las escuelas antes de que comience toda la carga, digamos, académica de lenguaje, matemática. Desde las neurociencias ya promovían que en vez de que sean las últimas horas del colegio, al contrario, sean las primeras para predisponer al cerebro de otra manera, genera ya otro tipo de atención, estamos con otra energía. Digo, y qué importante darle el lugar que merece la educación física dentro de un programa de estudios, ¿no? Que no es esa materia de relleno donde, bueno, que vayan, descarguen y vuelvan al aula más tranquilos, sino todo lo contrario. Las neurociencias demuestran cada vez más la importancia del ejercicio, del entrenamiento, del juego para poder aprender mejor. De hecho, en países del primer mundo tenés chicos que adentro del aula a veces están haciendo ejercicio, haciendo matemática, pero con bicicletas fijas bajo los pupitres haciendo para justamente estimular las hormonas que son propias del ejercicio. Con adrenalina dando vuelta por el cuerpo, en situación de estrés el cuerpo aprende mejor, porque lo que aprendemos en estrés es supervivencia, entonces el cuerpo se pone en modo supervivencia y se aprende de una manera distinta. Entonces, acá en nuestro país por lo menos, y entiendo que por lo que hemos hablado en otras conversaciones integradas, en varios países de Latinoamérica sucede algo muy similar, que tal vez la educación física no tiene dentro de la escuela el espacio y el lugar que estaría bueno que tengan.
pero sí es una herramienta que está más que demostrada que realmente colabora un montón con el aprendizaje, más allá del factor social que decían, que para los que somos neurodivergentes es muy importante porque a veces el grupo con el que uno después vaya continuando su formación, uno tiene mucho para dar con respecto a algunas cuestiones que no son muy fáciles a nosotros y otra persona no. Los neurotípicos tienen muchos más conflictos con nuestra capacidad, por ejemplo, de síntesis, de abstracción de un montón de cosas. Entonces, eso aportamos nosotros y a diferencia necesitamos a alguien que nos lea por ahí el apunte en voz alta. Esas negociaciones salen justamente de los vínculos y la clase de educación física también puede ser un buen lugar para poder vincularse y generar equipos después de trabajo y de estudio. Qué importante esto que decís, Majo, de los vínculos, ¿no? Que es también a lo que apuntaba Leonor, lo que también mencionaba Clarisa. Ornella, y vos en tu materia, que es una materia introductoria a la actividad física, ¿no? Justamente, como decía Majo, forman formadores. Entonces, qué importante, ¿no? Tener en cuenta lo que decía también alguna de las colegas recién. No sabemos en qué momento vamos a tener que aplicar estos conocimientos a una persona neurodivergente que esté en nuestro espacio, pero sí que es importante tener ya una formación mínima, aunque sea de base, pero poder ya ir fomentando en los estudiantes la inquietud de que hay multidisciplinariedades de formas de aprender, múltiples maneras de relacionarse y para los cuales tenemos que estar permeables como futuros docentes en educación física a atender estos espacios. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que nosotros en la cátedra de introducción a la actividad física especial lo que hacemos es estudiar diferentes tipos de discapacidades y también atendemos a las neurodivergencias, más específicamente al trastorno del espectro autista, por ejemplo, y lo que hacemos es brindar orientaciones metodológicas, ajustes razonables para llevar a cabo en las clases de educación física y estar preparados para atender a la diversidad. Eh, Nadie dice que esto sea fácil en principio, pero nosotros tenemos que formarnos y capacitarnos en estas cuestiones, porque la normativa vigente, el marco normativo, lo que establece hoy en día es que la escuela tiene que estar preparada justamente para atender a la diversidad de los alumnos. Entonces, quizás los estudiantes de educación física el día de mañana no dedicarse al ámbito de la discapacidad, pero si trabajan en la escuela de nivel, algún día, en algún momento, van a tener algún alumno con determinadas características, entonces es muy importante todo lo que trabajamos a lo largo de la cursada. Bien. Cuando hablamos de neurodivergencia, ¿podemos, Leonor, nombrar algunas de las condiciones más conocidas o cuáles son las que abarca la neurodivergencia? O muchas veces hay familias que se encuentran quizás con miedo de obtener algún diagnóstico o de decir, bueno, a ver, tendré que prestar atención a esto, al otro, no porque uno espera que el diagnóstico sea algo malo y al contrario, ¿no? Quizás muchas veces el diagnóstico nos sirve para saber cómo actuar, cómo encuadrar, cómo conceptualizar lo que está pasando y nos da herramientas justamente. Sí, tenemos que tener claro cómo estamos hoy en día hablando, pues ahora ya estamos usando neurodivergencia, antes era Asperger, era autismo 1, autismo 2, de cuánto número, simplemente ya por decirlo así, se han resumido o han abarcado en tres, como es el TDAH o el TDA, o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad y el trastorno del espectro autista como tal, ¿no? Muchas veces lo que sucede cuando vamos a estas citas que son tan temidas con el neurólogo pediatra, cuando los papás pues les dan más o menos como advertencias o indicios de que los niños puedan tener estas características, es el miedo a llegar ahí a que te digan, sí, positivo TDAH, sí, positivo TEA, pero lo que hay que aprender o hay que enseñar a esta familia que más allá de un diagnóstico, esto simplemente es una condición, no es una enfermedad, es algo a lo que se le puede sacar el potencial a la enésima potencia. Vemos ahorita, no sé si de pronto allá a Argentina llegó algo, pero hace poco, por lo menos aquí en las noticias, en Colombia la semana pasada, en el noticiero del mediodía, un niño en México simplemente con 8 años ya terminó primaria, secundaria, ya va a iniciar la universidad.
tiene su coeficiente, está diagnosticado con autismo y tiene el coeficiente intelectual por encima de Albert Einstein. Entonces está dando los potenciales, es políglota. Entonces muchas veces tenemos, como le mencioné con la pregunta anterior, todo se va a basar en el apoyo de la familia, en el apoyo de la comunidad y de la escuela. Mantener un equipo multidisciplinario, o sea, lo importante más allá de un diagnóstico es que ustedes como padres, aquí no es que, bueno, tienen las posibilidades económicas o no, porque se supone que si usted tiene un seguro médico, debe exigir y debe luchar porque le den eso. Hay personas que pueden tener una condición económica mejor y pueden pagar unas terapias privadas y esas cosas, pues es muy diferente. Pero el equipo multidisciplinario para unos niños con neurodivergencia está enfocado o está en cabeza del neurólogo pediatra, de su pediatra, del terapista ocupacional, del fonoaudiólogo, del educador físico, porque nosotros como educadores físicos entramos dentro de ese círculo multidisciplinario. Lo que pasa es que tenemos que trabajar mucho en ese tabú de que nosotros los LEF, los licenciados en Educación Física y Deporte, no somos mucho más allá que un docente de patio, ¿me entiendes? No es que vamos simplemente a soltar la pelota en el patio y ya es el profesor de Educación Física, no, aportamos demasiado en diferentes áreas y en nuestra sociedad y reforzamos esta, como dijo Clarisa, con la parte a nivel de salud, enseñarle a los niños dentro de la clase y si te vuelves atleta, cómo puede traer todos esos beneficios para explotar de buena forma ese potencial que tienes, que esa condición que te diagnosticaron te puede servir para convertirte en un atleta de alto rendimiento, para convertirte en un referente en la población que está alrededor tuyo y poder enseñar. Entonces, más allá de un diagnóstico, como padres debemos ser conscientes de que nos dieron un diamante, el cual vamos a explotar de la mejor manera y poder enseñarle a él a brillar con luz propia, no con una luz impuesta. Qué lindo lo que decís, Leonor, y pienso también en esto que mencionaban recién del trabajo multidisciplinar, ¿no? Y qué bueno es cuando todos los espacios se coordinan para generar justamente el acompañamiento que es necesario, ¿no? Una inclusión real, dispuesto desde una decisión política de la escuela, desde un acompañamiento genuino de los docentes, desde un acompañamiento genuino de los estudiantes, ¿no? En esta mirada amplia que somos cada uno como personas con todas nuestras con todas las cosas que tenemos, ¿no? Que no somos fácil. Imagínate que hay un montón de cosas que siempre nos preocupan, nos atañen. Y Clarisa quería consultarte y si querés acerca de comentarnos cuáles serían entonces aquellas prácticas que pueden hacer más inclusiva, una inclusión real, como digo yo, a las prácticas en educación física. Ok, aquellas prácticas que pueden volver a la clase pues mucho más inclusiva. Ojo, aquí depende mucho del contexto, depende mucho del tipo de alumnos que tengamos, de sus gustos, de sus intereses. Pero bueno, algunas de las estrategias que yo he aplicado y que me han funcionado es, por ejemplo, la metodología Teach, que fue una metodología que se inició pues en un consultorio en los años 70 con psicólogo y pues paciente, ¿no? Posteriormente aquí en México se trasladó a las aulas y en las aulas se llevaba a cabo. Y recientemente pues se trasladó también al patio, a la educación física. Yo lo que he visto de la riqueza de implementar esta estrategia en el patio con los niños es precisamente que hay mayor integración entre ellos y sobre todo que al alumno que es neurodivergente no se le forza ni se le obliga a tener que participar forzosamente en las actividades que el docente le está proponiendo, digamos que en vivo en ese momento, sino que si hay alguna situación de estrés o hay alguna situación en la que el alumno necesita un tiempo, también hay otras actividades de las que él puede gozar o de las que él puede disfrutar, aún estando en la clase, sin necesidad de retirarse o sin necesidad de salir. Entonces, vuelvo, estas actividades son dependiendo del contexto. Sin embargo, bueno, esta es una de ellas de las cuales yo les puedo mencionar que han funcionado. Otra actividad que, bueno, el método Teach, si lo pueden ubicar, consta de 7 principios, los cuales, bueno, uno de los más conocidos es también el uso de las agendas, que en este caso, pues ayudan mucho a los alumnos, por ejemplo, a la anticipación de actividades. Si yo les voy a poner a mis alumnos, por ejemplo, el calentamiento, luego vengo con una actividad introductoria en la que voy a botar la pelota y posteriormente voy a implementar un juego. Bueno, todo eso debe de venir en mi agenda. Puedo usar los conocidos pictogramas en los cuales pues son imágenes que los niños precisamente
les ayuda mucho porque no importa si son preescolares, de primaria, no importa la edad, ellos ubican la imagen y comienzan a conocer las imágenes a partir de lo que nosotros les estamos diciendo que va a ser esa actividad. Y bueno, también es otra parte importante de este método, es que lo que platicaba la doctora Leonor, que es muy importante, que de hecho es parte de este método, es ese trabajo conjunto con padres de familia, que es escuela, padres y el alumno, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí también al docente de educación física se le dice y pues se nos propone trabajar en conjunto con toda la familia, trabajar en conjunto con la escuela, trabajar pues precisamente todo en favor del alumno. Y pues bueno, estas son algunas de las estrategias que yo he tenido la riqueza de, pues sobre todo de llevarlas a cabo y de promoverlas. He visto que han funcionado, que el alumno, si anteriormente estaba pues excluido literalmente, o sea, porque se salía de la clase, ahora pues ya puede incorporarse de mejor manera a una clase. Y bueno. Muy interesante esto que decís, Clarisa, porque pensaba justamente en esto, ¿no? En la importancia de las consignas, de reforzar consignas, de anticiparse, de no cambiar sobre la marcha, ¿no? Digo, cuán importantes son pequeños hábitos que quizás puede adquirir el docente, pero que para una persona neurodivergente significa mucho, ¿no? El tener ya un concepto bien claro, una regla clara, vamos a hacer tal cosa en tal horario, en tal momento de la clase, ¿no? A veces son simples adecuaciones que podemos hacer los docentes que para otros significan realmente mucho. Ornella, y te consulto, ¿la tecnología qué papel puede jugar en la clase de educación física, entendiendo también las neurodivergencias, más allá de darnos datos y de poder justamente usarla como un aliado en un montón de esto, de estrategias, de saber de qué se habla, de qué dice el mundo a través de esto? Digo, ¿cómo podemos congeniar tecnologías y actividad física en cuanto a docentes? Bueno, hay muchas tecnologías que también van en relación con los pictogramas y eso se puede utilizar como un método de comunicación, ¿sí? El poder reforzar con imágenes va a ayudar muchísimo, sobre todo a anticipar las actividades con esta población, porque si hay algo que debemos tener en cuenta es poder tener estructuras rígidas de trabajo, sobre todo hablando con niños que tienen TEA, trastorno del espectro autista, tener rutinas rígidas de trabajo, poder anticipar las actividades armando cronogramas también, donde se pueda ver que en el primer mes, por ejemplo, se va a trabajar determinado contenido y en el segundo mes se va a trabajar quizás, en el primer mes se pueden llegar a trabajar circuitos motores, en el segundo mes iniciación deportiva, juegos predeportivos, pero eso poder dejarlo de una manera visible para que el alumno pueda verlo y pueda anticiparse frente a lo que va a suceder luego en las clases, ¿no? Entonces, la tecnología, desde este punto, poder utilizarla para esto, como método de anticipación. Ujú. Importantísimo. Y Leonor, esta planificación de las actividades académicas y demás, supongo que también es importante, digamos, en cuanto al orden que le hace al docente también, ¿no? A la clase, pero esta planificación, imagino, de actividades es muy importante. Sí, claro, como parte fundamental y como me imagino que tanto en México, porque pues tuve la experiencia de estar en México cuando cursé mi doctorado y todo eso, y poder, como dice una amiga mía, que yo soy ciudadana del mundo, investigadora del mundo, en los diferentes países en los que he estado, nuestra base, y bueno, y como todo licenciado, independientemente del área en la que nos desempeñemos, la planificación docente es fundamental. Con ella vamos a caracterizar y vamos a poder combinar las diferentes habilidades, capacidades que deseamos trabajar, potencializar o reforzar o desarrollar en los niños, lógicamente con su estructura básica que no cambie en ningún lugar del mundo, simplemente pues puede cambiar algún parámetro dentro de la estructura por objetivos, por tiempo trabajados, por la importancia que se debe valorar mucho eso, que hay países en los que simplemente tienen acceso a horas de educación física en la escuela 2 horas en la semana. Hay países que lo manejan por más tiempo, hay países que lo manejan por menos, entonces eso también forma parte fundamental de que ojalá se pudiera, sí, es una ciencia básica, que lo nuestro es una ciencia, nosotros hacemos ciencia,
ojalá educación física se pueda ver diario, porque si la misma Organización Mundial de la Salud te lo indica como forma preventiva, como forma de tuya de ejecutar y mejorar tu salud, de mantenerla diariamente o por lo menos mínimo 3 veces a la semana, hacer algún tipo de práctica de actividad física, pues sería lo idóneo también que parte de los gobiernos pudieran reforzar esa parte. Pero viéndonos ya la estructura de la planificación, como te decía, tener claro lo que vamos a trabajar en nuestra parte inicial, ese rompehielo, ese calentamiento, esa motivación que hay que darle al estudiantado para que podamos captar totalmente su atención y que nos puedan participar de una forma amena en nuestra clase, lógicamente, fuera de pronto alguna característica que se sienta mal algún niño. El rechazo que hay por compañeros, porque tú sabes, si vamos a jugar fútbol, no, el de arquero no, porque siempre le meten gol, entonces no vamos a buscar. Entonces, otra alternativa. Así, la parte principal, pues sabemos que está basada y más que nada, si normalmente duran 45 o 60 minutos la hora de clase, unos 30 minutos más o menos, 25 30 minutos dedicados a toda la parte esa del desarrollo de la clase como tal, de las habilidades, de las capacidades, de los juegos predeportivos que se vayan a hacer o los juegos deportivos que se vayan a hacer como tal y poder llevar lógicamente ese orden cronológico de lo más sencillo al más complejo, ir iniciando con esas actividades así e ir haciéndolo de forma progresiva y sobre todo ir corrigiendo, porque muchas veces como docentes se nos puede escapar el momento de la emoción, de estar Claro. viendo los muchachos también toda la cosa o estar corrigiendo a otros más que nada por disciplina, de enfocarnos en la parte de corregir la ejecución del ejercicio, la ejecución de la actividad, que forma parte fundamental. Porque de ahí vienen las demás, por lo menos si estamos trabajando habilidades motrices básicas, si hago un mal lanzamiento, yo le digo que es con una mano y me lo está haciendo con las dos, pues más adelante si ve, no sé, si ve béisbol, béisbol es con una mano que va a lanzar la pelota, si va a jugar bolos es con una mano, entonces son cosas que de pronto ven, ay, no, eso no importa, porque hasta la misma, lo mismo familia, porque como nos están estudiando después en nuestra parte, dice, eso no importa lo mismo que lo coja con una mano o con dos, no, ahí hay mucho error. Forma parte fundamental, forma parte de esa formación, lo mismo que como mencionaba yo anteriormente, trabajar motricidad fina, motricidad gruesa, no es lo mismo, son actividades totalmente distintas, Ujú. son implementos, son utensilios o objetos que se utilizan totalmente distintos. Cuando utilizamos objetos, cuando no utilizamos objetos, pues no se utiliza. Entonces esa parte es muy importante. Y ya en la parte final de la estructura de la clase, que es la parte final, esos 5 o 10 minutos que se puede dedicar a una retroalimentación, qué se vio muchachos, qué aprendimos, si pudimos captar esto. No, profe, me quedó como este flow. Bueno, vamos a tratar de la próxima clase porque siempre debe ser así. La siguiente clase, iniciar recordando lo que se dio en la clase anterior, trabajar de pronto un poco si hay el espacio de tiempo para reforzarlo, darle su actividad de relajación y sobre todo pues que sigan motivados y sigan con esa expectativa y con esas ganas de poder llegar a la próxima clase de educación física más motivados aún de lo que trabajaron y dejarles tareitas. Bueno, en la casa tratemos de, si vamos a hacer algo, tratar de asociar esta actividad que hicimos hoy con algo que hagamos en casa y así sucesivamente, porque como le digo, sobre todo cuando simplemente se ve una hora en la semana de clase. Claro. Gracias, Leonor, por compartir esta dinámica, ¿no? De una clase y los diferentes momentos. Para el próximo bloque, les dejo pensando, mientras les cuento ahora algo a ustedes y a nuestros oyentes, a que nos cuenten y piensen en alguna experiencia positiva relacionada con la neurodivergencia y la actividad física. Algo que hayan vivido, que les haya tocado vivenciar o que les haya tocado como objeto de estudio y que lo puedan compartir con nuestros oyentes. Antes le cuento a nuestros invitados y a vos que estás del otro lado que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación. Se llama RIUMSO, con H entre la I y la U, .unlam.edu.ar. La convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que los invitamos a visitarla en www.riumso, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. Seguimos hoy hablando con la licenciatura en Educación Física y hablamos de educación física y neurodivergencias. Estuvimos hablando de la neurodivergencia, qué es, cuáles son las condiciones que engloban a la neurodivergencia, las herramientas que pueden tener los docentes, cómo hacer una clase realmente más inclusiva genuinamente, cuáles son los apoyos que podemos brindar a los estudiantes que así lo requieran y pensaba en alguna experiencia positiva que tengan para contar relacionado con educación física y neurodivergencia. Ornella, si te parece, tenés alguna ahí para compartirnos. Empiezo contigo. Sí, me voy acordando de algunas experiencias. Bueno, en mi caso, yo he trabajado en centros educativos terapéuticos y he tenido
alumnos y alumnas con autismo y también con discapacidad intelectual. Y recuerdo una experiencia de una niña que tenía un muñequito, que era una rana, ¿sí? Cuando hablamos también de TEA, ¿no? Estos niños o niñas muchas veces tienen su objeto transicional o su objeto de apego. Entonces, como una orientación metodológica es no quitar de golpe ese muñeco, ese objeto transicional, porque se puede desatar una crisis. Entonces, estábamos trabajando un circuito motor con el resto de los compañeritos. Y esta alumnita no estaba participando, estaba con su muñequito. Entonces, lo que fui haciendo fui dejando que el grupo siga trabajando y mientras tanto acercarme, generar un vínculo con la alumna y entrar en su propio juego con su muñeco. Entonces, de a poquito la fui llevando a que pueda ir participando del circuito, armando una historia, como investigué la gamificación, ¿no? Que tiene que ver con esto de armar narrativas y de armar historias. Entonces yo inventé una historia de la ranita que saltaba y demás, y así la fui llevando a la propia actividad de saltar los aros. Bueno, ¿y cómo salta esta ranita los aros? Y entonces empezamos a saltar juntas los aros con la ranita y así la fui llevando a que pudiera participar de la actividad. Me acordaba de esa experiencia, tengo algunas más, pero... Sí, qué importante esto, ¿no? De tomar parte de lo que para las personas con neurodivergencia en este caso es conocido, es un lugar seguro, como para poder desde ahí encauzar una estrategia que pueda incluirlos sin desestabilizarlos, ¿no? Muchas veces emocionalmente o que puedan llegar a desatar estas reacciones. Así que muy importante también el compromiso que le pone el docente o quien está a que esto llegue también a buen puerto, ¿no? Porque más allá de buenas intenciones, a veces hay que tener realmente el compromiso, tanto desde la vocación, desde la docencia y desde los espacios para poder hacer frente a estas estrategias. Clarisa, ¿se te ocurrió alguna cosa para compartir? Sí, de hecho tuve la oportunidad de trabajar bueno, ahorita todavía sigo trabajando, ¿no? Pero algunos años les voy a contar esa historia. Pues me encontraba yo en una escuela en la que pues había un pequeño, bueno, tenía yo dos alumnos con autismo, entonces pues en esa aula como tal, pues estaba el docente de aula normal y pues estábamos los docentes de educación física. Entonces ahí, por ejemplo, lo que me tocó cuando llegué a trabajar fue que uno de los pequeñitos nos integraba a las actividades de educación física, se quedaba siempre en el salón y pues le daban como tal la libertad de hacerlo. Y dije, bueno, lo importante aquí es que él participe en estas actividades, es incorporarlo a estas actividades. Y cuando yo empecé a conocerlo, me di cuenta que le encantaba mucho, por ejemplo, lo del cuidado del ambiente, que le encantaba ir a cerrar las llaves del agua, o sea, que siempre iba a los baños como a ver como esos detalles, ¿no? Entonces aproveché justamente el método Teach para poner pequeños retos en una de las estaciones para que él fuera y cerrara la llave del agua y, por ejemplo, también le encantaba mucho de vez en cuando como botar una pelota, pero encestarla. Entonces, también esa fue una de las actividades que implementé en una de las estaciones y pues lo que aquí ocurrió fue que poco a poco le fueron llamando la atención estas actividades sin necesidad de forzarlo, sin necesidad de obligarlo y se fue incorporando. ¿Qué fue el resultado que obtuve al final? Fue un alumno que tuvo una participación activa en las clases de educación física porque ya se incorporaba a las actividades centrales, o sea, ya no como tal estaba en actividades en los alrededores, sino ya estaba en la actividad central y también pues ya tenía mayor seguridad porque sí lo noté en ejecutar ciertos movimientos. Tuve la oportunidad de evaluarlo en su edad motriz y también noté que subió su edad motriz. En esta parte pues vi una mayor regulación emocional y sobre todo creo que lo que más a mí me dejó como el hecho de haber logrado esto fue que tuvo mayor motivación para hacer la actividad física. Y ya, aunque yo dejé de estar en esa escuela, él se quedó haciendo la actividad física y eso fue algo que guardo con mucha sensibilidad, porque pues más allá de que pues se pudo realmente incorporar esta actividad, él ya se le quedó una buena experiencia y él va a Claro. seguir practicando esta actividad. Entonces, eso es algo que yo les puedo compartir.
qué bueno esto de fortalecer la autoestima, ¿no? La seguridad en que sí hay aportes que se pueden hacer valiosos a la clase de educación física de parte de las personas neurodivergentes y lo que decía Majo al comienzo, ¿no? Complementarse. Bueno, mira, yo soy buenísima en esto como en la vida, ¿no? Y quizás necesito en otros espacios de tu apoyo, pero en este espacio yo puedo brindar tal cosa, ¿no? Estos acuerdos, estas relaciones, qué importante y muchas veces la clase de educación física, porque uno está más distendido, porque quizás está con un rayo de sol que le viene como de inspiración y demás, son espacios lindos para compartir estas experiencias. Leonor, no sé si querés compartirnos alguna experiencia. Majo, también pensás si tenés alguna por ahí, ¿eh? Sí, claro, y antes de compartírsela, pues voy a resumir algo que Ornella, Clarice, bueno, y que vos dijiste ahora, iba a decir, o sea, en estos individuos, las prácticas más que nada se enfocan en la autorregulación, en el desarrollo de su confianza y en el respeto sobre todo de los ritmos individuales, o sea, como docentes debemos saber que ellos llevan su ritmo, no es el mismo corre-corre que le hacemos a los niños sin ningún tipo de condición, entonces es trabajar a su ritmo y bonita esa experiencia de Ornella y de Clarisa. Entonces yo más o menos la tuve algo así con un niño que él inclusive actualmente todavía utiliza sus audífonos en clase, ya eso a él se lo permiten en la escuela en la que está, porque él es muy propenso o muy delicado, como sabemos que hay en algunos ciertos factores ambientales o les afecta más a unos que a otros. Entonces, él, toda esa parte así de ruido, de sensaciones así sonoras muy fuertes, a él lo descontrolan un poco. Entonces, él siempre está con sus audífonos, más allá de lo que, porque algunos dicen, no, que está escuchando música, no está escuchando nada, simplemente para aislarse. Y algo bonito es que él está ahí, usted lo ven con sus audífonos, pero él está concentrado. Yo le digo porque una vez estábamos en clase y yo dije, bueno, ¿será que tiene música como? Yo en el momento pensé, ¿no? Porque ustedes también saben que hay papás que de pronto le ponen pues música clásica, música que ellos puedan por lo menos un poco dominar o mantenerlos de manera tranquila. Yo le pregunté, un día pues vamos a omitir el nombre, vamos a decir, no sé, Pedrito, Pedrito, ¿cómo está? ¿Qué estás escuchando? No, maestra, yo no estoy escuchando nada, simplemente es porque hay momentos que mis compañeros pueden gritar o hacer mucho y eso pero ¿no te gustaría quitártelos un ratico o algo? Me dijo, no, simplemente lo hago en el momento en que me gusta tocar la música. Entonces yo me quedé, o sea, te afecta el ruido así los sonoros, pero entonces es muy bueno, lo que voy es que es muy bueno con instrumentos musicales, toca el violín y la batería de una forma extraordinaria. Y entonces yo me asocio, o sea, el violín, bueno, todavía va en lo clásico, va en lo suave, pero una batería, o sea, también es como si estuviera mis compañeros gritando y se pone y la toca de una forma porque él hace presentaciones, pues en el colegio han aprovechado ese potencial de él también, pues para resaltarlo y que se pueda asociar y que pueda interactuar con los demás pares y con la comunidad en general de la escuela y se pone a tocar la batería pero en la batería se coloca los audífonos. Entonces son como que las relaciones que uno se queda sorprendido que hay, como le digo, independencia pues del estadio que tenga cada niño. Muchas veces ellos de forma consciente o inconsciente eh, saben qué cosa les afecta y ellos automáticamente también se refugian ahí. Se Está como esa terapia autorregulan. que hemos escuchado, que hemos visto de la tortuga, que nos encerramos, hacemos así, contamos, entonces muchas veces ellos también lo ven relacionado, pues entonces a mí me encanta ver cómo él sabe que el ruido le pone, de pronto lo altera o algo, pero él suba teniendo la suelta, simplemente se pone sus audífonos y explota de emoción y de algarabía. Eso a mí me gustó mucho y me dejé pues muy impresionada. O sea, como le digo, cada día nosotros aprendemos de ellos también. Y digo, bueno, Sí. mira, es una forma de él autorregularse, de poder concentrarse y también pues de destacar que es uno de los estudiantes junto con otra niña que no tiene ningún tipo de condición se pelea, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, cada trimestre el primer lugar del Mm. salón de clase en el nivel de rendimiento. Entonces tú, como que también eso también le ayuda un poco a los papás a que puedan digerir, entender un poco más la situación y sacarle provecho a Claro. esa condición que tiene. Gracias, Leonor, por compartirlo. Majo, antes de iniciar la ronda de conclusiones. Yo no he tenido un gran paso por la escuela, la verdad que yo
sinceramente he trabajado muy poquito tiempo en la escuela, estuve 1 o 2 años y después siempre me dediqué a la docencia universitaria, así que mi paso por la escuela ha sido bastante corto, entonces mis posibilidades de trabajo con chicos en patio no se ha dado muy regularmente. Sí lo tengo por ahí el contacto en el aula y desde lo teórico, ¿no? O sea, yo dando materias Sí. teóricas encima en la universidad, entonces siempre que he tenido contacto con otros chicos con alguna neurodivergencia en el profesorado, ha sido, ha sido desde el espacio del aula y no desde el patio, pero sí es una realidad que escuchándolas a todas, o sea, hay algo básico y que un poco también autorreferencial siempre, indefectiblemente, ¿no? Que las neurodivergencias llevan a que el docente interpele su conocimiento y realmente vea su lugar como docente, porque es llegar a la persona que realmente no va a funcionar como está establecido que funcione, y no significa que no esté funcionando, sino que simplemente es otro camino el que toma. Eh, y el camino que a veces hasta inclusive es el más lógico, solo que no cuadra dentro de, si tengo un nene que está jugando con su sapito, y es lógico que si en su mundo está su sapito y él, bueno, listo, es entrar Claro. en ese mundo si yo quiero entrar, y debería ser en realidad lo básico de la educación, y estamos tan acostumbrados como docentes a que todo va a ser de determinada forma que estos casos siempre interpelan a buscar las herramientas para realmente llegar al otro en su ser realmente. Y justo Totalmente. le decía, hoy estábamos en evaluación y le decía a una estudiante que también tiene dislexia, y hablábamos cuando salía del examen y yo le digo, te voy a decir lo que siempre le digo a todos. Uno es un Ferrari, un motor de Ferrari adentro de un fitito. Hay que aprender a explotarlo. El potencial está, hay que aprender a usarlo. Claro, totalmente. Gracias, Majo, por compartir también esta experiencia. Bueno, les dije que una hora pasaba rápido y hemos llegado casi al fin de nuestro programa, pero me gustaría 1 o 2 minutitos para que cada una pueda dejar a modo de conclusión o de qué quiere rescatar de lo conversado hoy y, por qué no, también cosas a seguir mirando para posibles encuentros o para seguir abordando la temática. Ornella, ¿te parece? Comienzo contigo. Sí, bueno, como para cerrar la conversación y la charla del día de hoy, y para que nos quedemos un poco pensando todas y todos, es replantearnos como docentes de educación física qué es lo que esperamos de nuestras clases y que no busquemos formar alumnos hegemónicos, sino que estemos abiertas, abiertos y preparados para atender justamente a las particularidades y las características y la diversidad de nuestros alumnos, y que tratemos de generar un espacio que sea amigable para todos y donde todos Bien, puedan gracias. aprender, llevarse algo. Gracias, Ornella. Clarisa. Sí, bueno, aquí lo que quisiera yo compartir con la comunidad en general es que aquellos estudiantes que estén escuchando el programa y sobre todo también aquellos docentes que no tengan miedo en intervenir con la neurodivergencia, con los alumnos con discapacidad, ya que en muchas ocasiones este miedo viene pues por falta de estrategias o por precisamente poco conocimiento acerca del tema, ¿no? Y más allá, pues yo invitaría a todos a que se informen, a que, por ejemplo, tienen aquí a grandes docentes, me encanta escuchar a la maestra Ornella, y pues que se acerquen con ellos, que pregunten, que investiguen, porque este tipo de intervenciones son retos que para nosotros como docentes nos van a dejar grandes aprendizajes, y pues sobre todo que invitar a toda la comunidad estudiantil, a todos los docentes que tomen estos retos y que aprendamos cada día más de estos pequeños. Gracias, Clarisa. Leonor. Y bueno, yo les puedo decir o podemos resumir o concluir pues que tenemos que tener claro que la educación física no es solamente actividad física, sino que es un pilar fundamental para ese desarrollo cognitivo, ese desarrollo emocional y social de nuestros estudiantes, y que cuando se integran con la neurodivergencia se concluye que el movimiento estructurado es una herramienta terapéutica y pedagógica clave en estos procesos. Con esto pues logramos poder garantizar una verdadera inclusión. Los programas así de esta manera se van a ir adaptando a las distintas formas de procesar la información, permitiendo que cada estudiante regule sus emociones, como hemos estado hablando durante todo el programa, y sobre todo participar activamente viendo y sintiendo un entorno seguro, que es lo más fundamental para ello. Entonces, como conclusiones fundamentales, debemos enfocarnos en que el trabajo debe estar enfocado a una mejora socioemocional y una autorregulación,
esa potencialización de habilidades motrices y cognitivas, el desarrollo de la inclusión y la empatía de forma general en el curso escolar y la adaptación pedagógica que forma un papel fundamental porque de ahí pues van a salir nuestras estrategias para poder trabajar, ¿no? Gracias, Leonor. Majo, cierro contigo. Nada. Bueno, como siempre, un gusto haber podido escuchar las diferentes voces, la voz local que tenemos hoy, Ornella, contando un poco lo que hacemos desde el profesorado y siempre poder escuchar lo que pasa en otros países y lo que se investiga, lo que se ve en otros países. Realmente me parece que es de gran valor para nuestros chicos que puedan estar escuchando el programa porque abre un montón el panorama y un montón la cabeza de realmente cómo abordar diferentes temáticas. Bueno, en este caso, como ya dije desde el comienzo, algo que me toca muy de cerca y realmente me da mucha felicidad que realmente se tome más conciencia, se tome más conocimiento, que los docentes sean mucho más conscientes. De hecho, acá en Humanidades, bueno, vos, Flor, bien lo sabés, el año pasado se hizo toda una capacitación a los docentes para cómo trabajar con diferentes estudiantes con neurodivergencia. Así que toda esta contingencia me parece que realmente es algo súper, súper importante. Gracias, Majo. Gracias, Majo. Gracias, Ornella. Gracias, Leonor. Gracias, Clarisa, por haber compartido hoy sus conocimientos, por haberse tomado un ratito desde sus diferentes latitudes para poder estar hoy hablando de este tema tan importante y que sin duda nos ha dejado muchos aprendizajes. En lo personal, así ha sido y estoy segura que nuestros estudiantes, nuestros docentes y nuestros oyentes también así lo van a capitalizar. Muchísimas gracias. Nos reencontramos nosotros, si Dios quiere, el próximo domingo, bien temprano, en otras conversaciones integradas y en Integrados. Gracias a todo el equipo de Integrados, a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios e Innovación que hace posible este espacio. Nos reencontramos el próximo domingo. Chao, buena vida para todos. Gracias.